que yo voy a hacer es hablarles un poquito de una filósofa en particular. Mi nombre es Ifa, soy estudiante de octavo semestre de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas y estudiante de primer semestre de la maestría en Filosofía de la Universidad. Y también soy la directora de la revista de Filosofía de la Universidad. Bueno, mi propuesta para la charla tipo TED surge mucho de la conversación con las hijas de Lilith. Yo he estado trabajando con ellas este año y me he dado cuenta que algo que se nos está olvidando es preguntarnos qué pasa con las mujeres que nos aportan a la filosofía. Como que las dejamos a un lado, no nos interesan o simplemente hacemos como si no existieran y no nos podemos quedar ahí. Entonces mi propuesta es hablar de una filósofa que no solo va a ser filósofa, sino que es feminista y es latinoamericana. Es como empezar a situar y hablar de lo que tenemos cerca. En este caso es Graciela Hierro. Ella es una feminista mexicana que ya falleció y se dedicó a la filosofía moral principalmente. Entonces lo que ella propone con su teoría es que hay que hablar de una ética del placer porque únicamente cuando empezamos a entender el placer femenino podemos empezar a preguntarnos qué podría ser una ética feminista. Con esta propuesta lo que ella hace es dividir dos puntos. Primero dice como vamos a hacer como una crítica a lo que la sociedad nos está mostrando y una vez entendemos eso podemos empezar a proponer lo nuestro. Con esto lo que ella pretende es decirnos cómo está bien, nosotras hemos estado todo el tiempo oprimidas y estamos oprimidas de muchas maneras. Una de las maneras en las que estamos principalmente oprimidas es por medio del placer. Nos han hecho creer que nosotras no somos seres en los cuales el cuerpo y la sexualidad femenina está para nuestro disfrute, sino que somos seres para otros. O sea, tenemos la posibilidad simplemente de servirle a los demás. Nos van a oprimir porque no nos van a decir como qué control podemos tener sobre nosotras, cómo debemos sentir, cómo debemos siquiera entender el mundo desde el cuerpo propio. O sea, la misma corporalidad se va a extender a que los hombres son los que pueden hacerlo. Y esto ya de principio nos muestra que está mal por todas las partes por donde querramos verlo. Entonces, lo que ella va a decir después de esto es como, ¿qué pasa cuando aceptamos esto? ¿Cómo se constituye la sociedad si nosotros entendemos que las mujeres solo pueden ser seres para otros? Con esto entendemos que la sociedad va a tomar el género como el punto en el cual se puede hacer la opresión. El género masculino, por medio de la sexualidad, va a definir cómo es el mundo, nos va a decir la moralidad se va a entender desde aquí, lo bueno se va a entender desde aquí. El momento en el que algo se puede concebir únicamente puede ser basado en la sexualidad masculina. Las mujeres no van a tener opinión y nosotros los hombres vamos a decir qué es lo que ellas pueden llegar a ser, qué es lo que ellas son. Entonces esto nos deja a nosotras totalmente fuera del panorama. Nos va a decir como las mujeres no tenemos ni siquiera decisión sobre el cuerpo femenino, o sea, nosotras solamente podemos dejarnos a un lado y aceptar lo que nos vayan a ofrecer a nosotros. Uno de los primeros puntos que habría que preguntarse entonces es ¿qué permite que esto se perpetúe? O sea, ¿por qué si ya hay tantas feministas y estamos haciendo tantas apuestas, por qué seguimos siendo seres para otros? Y la respuesta de ella es muy básico. La educación, tanto formal como informal, nos va a decir que esa es la forma en la que tienen que hacer las cosas. Un ejemplo de esto sería la Academia de Filosofía. Nosotros vemos en clase y el mismo punto que decía al comienzo, nos muestran son hombres, entonces desde ahí todo lo que vayamos a proponer únicamente puede tener una óptica masculina porque las mujeres estamos dejadas a un lado. Y en la parte informal, porque algo que me gusta mucho de ella y que se me hace como uno de los puntos más ricos de su teoría filosófica es que ella empieza como una feminista académica y luego dice, acá no es. O sea, acá no me puedo quedar, yo puedo hablar con mis estudiantes, decirles como esto está bien, vamos aquí y allá, pero ¿qué pasa con las mujeres del mundo real? Acá no estamos hablando con todas. Entonces ella trasciende eso y se empieza a meter como en la parte política y cultural mexicana y empieza a hablar con pueblos muy pequeños, entonces ya propone no solamente una filosofía feminista y basada en las mujeres latinoamericanas, sino que dice, tiene que ser comunitaria. Tenemos que estar desde todas, tenemos que tener como todos los ambientes y todas las posibilidades de vida femenina, porque si no estaríamos de alguna manera repitiendo lo mismo. Estaríamos diciendo, hay un solo modo de ser mujer y desde este modo de ser mujer podemos decidir cómo son las otras feminidades. Entonces, ahí también se abre mucho el espectro y decir como, bueno, listo, no solamente va a ser una mujer que sea cisgénero, hay muchísimas más posibilidades de mujeres. Entonces, con esto, ella ya pasa a como contemplar la vida entre todas y va a decir, listo, entonces cuando nos empezamos a preguntar qué es una mujer y cómo se siente el cuerpo femenino, vamos a ir a vivencias reales, vamos a ir a decir, en el cuerpo de la persona está la posibilidad de entender la ética, o sea, por el cuerpo va a pasar y el mismo cuerpo va a ser el territorio. Una vez ya deja como esto claro, lo que ella también propone es que si nosotros vamos a intentar entender únicamente la visión masculina, nos vemos restringidas en algo, y es que el poder, el saber y el placer únicamente podría ser masculino. Entonces, el saber por el lado que les mencionaba la parte educativa,
la parte del placer en el sentido de que únicamente se va a pensar en el disfrute masculino y las mujeres tendríamos que estarnos rezagadas y a un lado sin poder decir sobre eso. Y ambos pilares, al fin de cuentas, construirían la sociedad. Entonces el poder sería únicamente masculino y eso haría mucho más fuerza a que la opresión solamente se pueda dar por ese lado. Entonces, ya cuando ella empieza a proponer, ella dice, listo, vamos a romper la idea que tenemos de cómo se construye el conocimiento. Y forma un grupo muy parecido al que trabajamos con las hijas de Lilith y se llama Las Reinas. Y lo que ella hace es que coge mujeres de diferentes ámbitos académicos, dice como, listo, vamos a tener unas psicólogas, vamos a tener unas psicoanalistas, vamos a tener filósofas, vamos a tener de todos los espacios y vamos a decir qué entendemos por ser mujer. Y esas mujeres no solamente van a ser mujeres formadas en academia, sino mujeres de todos los ámbitos. Con esto, entonces lo que se logra es entender desde cada punto de ellas qué es el placer y a partir del placer construir la sociedad. Ya va a decir, el único momento en el que las mujeres podamos primero entender que somos libres, porque ni siquiera nos han dejado entender que somos libres, luego pasemos al punto de poder decir, nos vamos a hacer responsables de esa libertad, o sea, no solamente vamos a reconocer que lo somos, sino lo vamos a coger a nuestro favor y vamos a hacer algo con ello, entonces las mujeres estamos listas para disponernos del placer. Y disponernos del placer implicaría directamente disponernos de la alegría. Y únicamente desde esa base se podría construir la moral para todos. Ya con esto, entonces como para cerrar, lo que ella va a proponer en general es que por medio de ese diálogo entre amigas se puede llegar a construir un ejemplo de qué sería la sororidad y cómo eso va a poder dar unos nuevos valores morales para la sociedad. Por otra parte, podríamos llegar a entender qué es el respeto realmente. Y por otra parte, podríamos llegar entonces a hacerle un frente a la opresión. Únicamente cuando nosotras nos reconozcamos y cojamos nuestros cuerpos y digamos como listo, ya es mío, ya puedo hacer con él lo que quiera, podemos empezar a construir una sociedad en la cual tengamos valores morales diferentes y las mujeres estemos incluidas.